forma una semana especial en el que sabemos la necesidad que ha habido de estar orando como iglesia. Algunos de ustedes han estado viniendo a acompañarnos a orar en estos 2 días pasados. Y hoy también vamos al terminar la enseñanza y nuestro tiempo de oración, vamos a orar por las peticiones que ya compartimos como iglesia en el grupo, así como por las necesidades por las cuales hemos estado orando por Enrique y Pamela. Pero vamos a encomendar antes que nada nuestro servicio, lo que vamos a hacer, la alabanza. En esta hora vamos a pedir a nuestro Dios de su gracia que nos dirija. Vamos a orar, por favor. Señor, gracias te damos, Padre, nuevamente por esta tarde. Gracias, Señor, por la confianza que nos das en tu Hijo Jesucristo. A través de Él podemos venir confiados ante tu trono, Señor, reconociendo, Padre, tu gracia, tu misericordia a nuestro favor. Y confiando, Señor, en que tú escuchas nuestras oraciones, tú escuchas las oraciones de tu iglesia. Y hoy, Padre, pedimos, llénanos de tu Espíritu, guíanos, por favor. Danos gracia, sabiduría, mi Dios, que podamos atender tu palabra, Señor, que podamos alabarte con nuestros labios y que podamos descansar nuestras peticiones delante de ti, Señor, confiados, Señor, en tu voluntad que es perfecta. Gracias, mi Dios, pedimos por las personas, hermanos que están en camino, que tú les puedas traer y que podamos gozarnos juntos en esta tarde, Señor. Te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar, Él es nuestro Salvador, y les invito a que nos pongamos en pie y cantamos Cristo es mi dulce Salvador. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste encuentro en Él consolador y amigo fiel. Consolador, amigo fiel, es Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, su sangre me compró. Con sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré, con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor. Oh, nunca yo la deuda de su amor. Le seguiré pues en la luz, no temeré llevar su cruz, no temeré llevar la cruz de Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, por él salvado soy, la roca de la eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal allá tendré, con Jesús. Gracias a Dios que tenemos esa confianza de que tendremos gloria inmortal con el Señor, no porque la merezcamos, sino porque nos la ha dado por su gracia. Y por eso alabamos al Señor Jesucristo. Ese es el enfoque de esta iglesia, glorificarle. Y vamos a cantar esta hermosa alabanza, Nombre sobre todo, es el nombre del Señor Jesucristo.
Nombre sobre todo, hermanos. Le invito a que cante con fuerza. Escuche lo que dice. Alfa, Omega, el que era, es y quien vendrá, quien vive y reina, y el cielo adora sin cesar. Tu nombre y gloria
Muy bien, gracias a Dios. El Señor nos ha permitido en esta semana de manera especial estar orando por esta necesidad de la cual, hermanos, estamos unidos. Sigamos orando, por favor, por Pamela, por Enrique, su salud, que el Señor siga obrando en ellos, como compartía Manuel allí en el grupo de la iglesia, ¿verdad? Y mencionaba la situación, hermanos, que se está viviendo ahora. Permanezcamos en oración, hermanos, y atentos para la necesidad que se presente. Entonces, continuaremos al pendiente y estén atentos. Si es necesario, les avisaré y nos pondremos de acuerdo si continuamos también en el tiempo de oraciones. Ahora, lo haremos al final, como tenemos acostumbrado nuestro tiempo de oraciones en un momento. Pero primero vamos a iniciar con la enseñanza que tenemos nuestros jueves de enseñanza y oración. Y estamos estudiando un libro de la Biblia, algunos pasajes importantes de este libro, que es el libro de Levítico, en este panorama del Antiguo Testamento. Y le invito, por favor, que vaya conmigo a Levítico capítulo 10. Si tienen una Biblia ahí en sus manos, les pido por favor que busquen conmigo Levítico capítulo 10. Muy bien, como mencioné la semana anterior, el libro de Levítico fue escrito, lo acontecido en el libro de Levítico sucedió en los primeros 30 días del segundo año cuando Israel salió de Egipto, estando en Sinaí. Este libro tiene el propósito de explicar y de demostrar al pueblo de Israel lo que debe hacer para que Dios, que es santo, more entre ellos y ellos tengan relación con ese Dios de manera correcta. Ese es el propósito del libro de Levítico. Ahora, el capítulo 10, que vamos a ver lo que sucedió allí en esta noche, es sin duda el punto de quiebre en el cumplimiento del propósito de este libro. Como dijimos, Dios es santo. ¿Cómo un pueblo se puede relacionar con Él y cómo ese Dios va a permanecer con ellos? Y este es el punto de quiebre. ¿Por qué lo decimos? Porque de los capítulos 1 al 7, lo que Moisés escribe es acerca de las ofrendas que debía ofrecer el pueblo de Israel de manera permanente y lo que los sacerdotes tenían que hacer, porque ellos eran los que realmente lo ofrecían delante de Dios a favor del pueblo. El pueblo traía los holocaustos al tabernáculo para ofrecerlos. Y recordamos que en ese sistema de sacrificios había 5 sacrificios que se tenían que dar: holocaustos, oblaciones, ofrendas de paz, ofrenda por el pecado y ofrenda por la culpa. Y este sistema de ofrendas mostraba la necesidad de perdón de pecados por medio de sacrificio. Sin sacrificio no hay perdón de pecados. Ahora, mostraba la necesidad de perdón de pecados por medio de sacrificio, pero todo esto apuntaba al sacrificio único, perfecto y suficiente. El sacrificio perfecto que veíamos el jueves pasado, nuestro Señor Jesucristo. Porque la misma Escritura dice que ningún sacrificio de animales, aunque lo cumplieran, limpiaba pecados. Todo apuntaba a la venida de Cristo, que moriría por los pecados de todos los creyentes, de los del Antiguo Testamento y de los que aún están por nacer, incluidos nosotros. Ahora, en el capítulo 8, 1 al 7, los sacrificios, capítulo 8, si usted lo lee con calma, Moisés consagra a Aarón. Nos dice ahí que es Moisés quien consagra a Aarón y sus hijos como sacerdotes de Dios y encargados de ofrecer estos sacrificios delante de Dios. Dice la Escritura en Levítico 8 que Moisés los lavó, él los bañó literalmente para purificación, o el acto simbólico de purificación, los ungió con aceite especial que el Señor le mandó que fabricaran, los vistió con esas vestiduras especiales solamente para los sacerdotes, ofreció ofrendas Moisés por expiación del pecado de ellos, y los amonestó por último a guardar todos los mandatos que Dios le había dado para que le sirvieran a Dios. Capítulo 8. Ahora, 8 días después de consagrarlos, en el capítulo 9 de Levítico, Moisés ahora guía a Aarón y sus hijos para que realicen los primeros sacrificios
ante Dios a favor del pueblo. Y entonces, vean lo que sucede en Levítico 9, les dije que fueran al 10, ahí previo un poquito antes, Levítico 9, 22. Vean lo que sucede cuando ahora Aarón y sus hijos, que eran 4, ofrecen los primeros holocaustos a favor del pueblo. Note por favor capítulo 9, verso 22 al 24. Entonces, Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de ofrecer la ofrenda por el pecado, el holocausto y las ofrendas de paz, en realidad ofreció aquellas 5 ofrendas de las que habíamos mencionado. Ofreció todo el sistema a favor del pueblo y entonces dice el versículo 23, Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión, en el tabernáculo, y cuando salieron y bendijeron al pueblo, nota, la gloria del Señor apareció a todo el pueblo, y salió fuego de la presencia del Señor que consumió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo aclamó y se postró rostro en tierra. Dios entonces, cuando Aarón ofrece esos primeros holocaustos acompañado con Moisés, Dios manifiesta su presencia con fuego desde el cielo para consumir ese holocausto que estaba sobre el altar. Todo esto ante los ojos del pueblo. ¿Para qué? Era una señal de que Dios estaba aceptando a Aarón y sus hijos como los sacerdotes y que estaba aceptando el sacrificio ofrecido a favor del pueblo. Dios se hace presente, todo el pueblo con gozo grita al momento de ver eso y se postran a tierra. Dios estaba validando a estos hombres, Aarón y sus hijos, para llevar a cabo el sistema de sacrificios. Los sacerdotes de Israel vienen de la descendencia de Aarón, los hijos de Aarón. Muy bien. Entonces, en ese momento de gran gozo, en el que se establece este sistema de sacrificios en Israel, sucedió algo que nadie esperaba, pero que todos debían esperar. Nota lo que dice Levítico capítulo 10, versículo 1 ahora sí. Levítico 10, 1. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron, nota estas frases, delante del Señor fuego extraño que Él no les había ordenado. Fuego extraño que Él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Ese mismo fuego que había descendido del cielo y consumió los holocaustos de manera asombrosa y que llenó de gozo a todo el pueblo, ese mismo fuego sale nuevamente, pero ahora para aniquilar, literalmente, consumir a 2 personas, Nadab y Abiú. Porque ofrecieron, dice el texto, fuego extraño que Dios no había pedido que ofrecieran. Mencioné que sucedió algo que nadie esperaba, pero que todos debían esperar. ¿Por qué? Hay que entender algo. Dios siempre habla en serio. Dios siempre, parezco japonés, ¿verdad? Perdón. Dios siempre, se me pega la L, Dios siempre habla en serio. Su palabra es verdad. Sus promesas son verdaderas, así como sus amenazas también son verdaderas. Siempre habla en serio. El tema de hoy, viendo este texto, es el siguiente. Evita ofrecer fuego extraño. Evita ofrecer fuego extraño. Y quiero analizar lo que pasa acá para explicar a qué nos referimos. Pero el tema es, evita ofrecer fuego extraño. En primer lugar, lo primero que tenemos que entender es que Dios siempre es claro y comprensible. Dios cuando habla en un lenguaje humano. Ni el hebreo ni el griego son idiomas celestiales. Son idiomas humanos.
Y la escritura fue escrita en hebreo, en griego, arameo, algunas partes de ella, pero eran lenguajes humanos. ¿Por qué? Porque Dios siempre habla con claridad. Dios se da a entender. Dios es claro y comprensible. Dice la escritura que ellos habían ofrecido fuego extraño que Él no había ordenado. No nos dice con claridad cuál fue el problema. Si vemos el texto, no nos explica con claridad cuál fue la falla, entre comillas, de Nadab y Abiú. Pero algo sí. Dice el texto, fue algo que Dios no demandó. Ellos debían saberlo. Ellos debían haberlo percibido, porque Dios siempre ha sido claro en sus instrucciones. Ahora, quizá algunas de las razones que podríamos suponer sin decir que la sabemos porque la Escritura no nos lo dice con claridad cuál fue el problema, pero ellos sí lo sabían. Quizá fue un momento o lugar inapropiado al ofrecer el incienso. Porque en las instrucciones que Dios les da, vaya conmigo un momento a Levítico capítulo 16, versículo 2 y versículo 12. En el 16:2 dice, el Señor le dijo a Moisés, dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Quizá fue un momento y lugar inapropiado. Quizá no debían haber entrado y quizá entraron al lugar santísimo y por eso sucedió. Y dice el verso 12 de ese mismo capítulo donde está, mire lo que dice el 12, hablando de lo que ellos harían o hacían. Verso 12, y tomará un incensario, note esto por favor, lleno de las brasas de fuego de sobre el altar, donde ponían los animales. De ahí tenían que tomar las brasas, colocarlas en el incensario y luego colocar el incienso. Las instrucciones son muy claras. Ahora, quiero aclarar algo. No quiere decir, como estamos leyendo el 16 y lo que leíamos de la muerte de Nadab y Abiú fue el 10, pero es que ellos no sabían. No, ya Aarón y Moisés y los hijos sabían perfectamente todas las instrucciones antes de hacer cualquier cosa. Solo que aquí se está explicando cómo continuaron el desarrollo de las actividades. Ahora, el otro punto aquí dice que las brasas eran del altar y 2 puñados de incienso aromático molido y lo llevará detrás del velo. Iba a cruzar el velo del lugar llamado Santísimo, donde nadie podía entrar sino solamente el sacerdote una vez al año, y quizá fue el momento o el lugar inapropiado, pero ellos sabían. Nosotros no sabemos. Quizá, como leemos aquí, no fueron con las brasas del altar que está al frente del tabernáculo. Quizá tomaron brasas de otro lugar y lo colocaron en el incensario. No lo sabemos. Lo que sí es seguro, también otra cosa, el incienso tenía especificaciones muy detalladas y muy claras. Fíjate lo que dice Éxodo capítulo 30, por favor. Ve conmigo a Éxodo 30. Éxodo 30, el Señor estableció cómo iba a ser ese incienso. Dice el verso 34, entonces el Señor dijo a Moisés, toma especias, estacte, uña aromática y gálbano, especias con incienso puro, que haya de cada una igual peso. Con ello harás incienso, un perfume, obra de perfumador, sazonado, puro y santo. Y molerás parte de él muy fino, y pondrás una parte delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me encontraré contigo. Santísimo será para ustedes este incienso. Y el incienso que harás, no lo harán en las mismas proporciones para su propio uso. Es decir, no era un pecado. Si alguien decía, yo voy a hacer un incienso para mi casa y aromatizar mi casa, era un pecado y corría riesgo de ser muerto por Dios. Dice, nadie se hará un incienso como este para uso personal. Luego dice ahí, te será santo para el Señor exclusivamente. Cualquiera que haga incienso como este para usarlo como perfume será cortado de entre su pueblo. Si alguien lo hacía, corría el riesgo de morir bien. Ahora, quizá fue el momento y lugar inapropiado, quizá fue con las brasas incorrectas, quizá no fue el incienso correcto. Lo que sí es seguro es que Dios lo había establecido con claridad y ellos lo sabían.
Cuando Dios es claro en lo que demanda, sin importar la excusa, el no acatarlo es un acto deliberado de rebelión contra el Dios soberano. Este libro, dice la Escritura misma, que es inspirada por Dios. Es llamada la palabra de Dios. Cuando tú tomas este libro y tú ves lo que está diciendo dentro de él, no importa la excusa, si tú no acatas lo que Dios te demanda que hagas en cualquier y bajo cualquier circunstancia, es un acto deliberado de rebelión contra Dios. De hecho, es posible, si usted regresa conmigo a Levítico 10, es posible que Nadab y Abiud fueran negligentes y desobedientes por causa de algo muy particular. Mire lo que dice Lucas 10:8. Después de que muere Nadab y Abiud, en el verso 8 les dice lo siguiente. El Señor le dijo a Aarón, ustedes no beberán vino ni licor, ni tú ni tus hijos contigo, le sobrevivieron solo 2. Cuando entren en la tienda de reunión, para que no mueran. Es un estatuto perpetuo por todas sus generaciones, y para que hagan distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para que enseñen a los israelitas todos los estatutos que el Señor le ha dicho por medio de Moisés. Ellos debían ser sobrios. ¿Por qué? Es probable también. El acto no sabemos cuál fue la falla, lo que ofrecieron incorrectamente, pero por lo que les aclara aquí es muy posible que ellos estaban bajo el influjo del alcohol, no del alcohol, sino del vino que ellos tomaban, el vino de uva, que en exceso producía embriaguez, y ellos entraran y entonces en una mente enloquecida, entontecida por la embriaguez, no tuvieran el cuidado, dice, y puedas distinguir entre lo limpio y lo que no es limpio. Y puedas distinguir y enseñar la verdad. Ellos eran encargados de enseñar la verdad, de modelar la verdad y de diferenciar entre lo bueno y lo malo. Ahora, Dios decidió soberanamente en este acto mostrar el celo por su santidad. Y sabes, el Señor lo ha hecho en épocas claves. Aquí nadie lo esperaba. Pero el Señor, por decirlo de esta manera, dio un golpe sobre la mesa para decir y enseñar, yo soy santo y celoso. Y murió Nadab y Abiud. Les quise mencionar lo que sucedió en los capítulos anteriores, porque tú imagínate toda la preparación, todos los adornos que hicieron para cada uno de ellos, Dios lo permitió que lo hicieran, todo marchaba perfectamente, todo era expectación y emoción, y nada más en un instante acabó con 2 de ellos. ¿Acaso Dios no lo sabía? Sí, pero Él quiso mostrar su carácter. Si avanzamos un poco de tiempo, o bueno, algunos años, bastantes años después, vemos a David queriendo hacer y con intenciones buenas algo mal hecho, que era transportar el arca de Dios que había sido llevada por los enemigos de Israel, transportarla a Jerusalén, dentro de cánticos, dentro de una peregrinación hermosa, preparó unos bueyes, preparó carros especiales para llevar el arca allí, y cuando iba caminando, dice que los bueyes que jalaban esa carreta tropezaron, y el arca comenzó a tambalear, y entonces había un siervo allí que iba cuidando el arca, y cuando el arca se mueve, pone su mano sobre el arca, y en el instante lo fulmina el Señor. Dios les dijo, yo hablo en serio. Él había indicado previamente desde Moisés que nadie podía tocar el arca, que debían llevarla en unos bastones y que los levitas los tenían que cargar sobre sus hombros. A David le pareció bien hacer todo un sistema y David se dio cuenta de su error. Estaba haciendo las cosas de manera deliberada en rebelión contra Dios porque no consultó cómo debía hacerlas. No hay excusa. Pero no lo sabía. No hay excusa. Dios habló claramente. Y avanzamos más y comienza la era de la iglesia. Cristo ya murió, resucitó, ascendió al cielo y comienza la iglesia. Y hay 2 hombres, una pareja dentro de la iglesia llamado Ananías y Zafira.
los cuales, cuando ven que todos están en una unión como iglesia que deberíamos buscar y queremos tener siempre un gozo de estar juntos, ellos ofrecen un terreno para vanagloriarse y a la hora de dar el dinero como ofrenda, le quitan un pequeño pedazo y dicen, bueno, pues nadie se va a dar cuenta y se lo guardan. Entonces vienen ante Pedro y Pedro les dice, Dios me ha revelado, Dios se lo mostró, que ustedes robaron a Dios. ¿Es así? Sí, así es. Cae muerto inmediatamente Zafira, Ananías. Después llega la esposa Zafira y le pregunta a Pedro, Zafira, ¿en tanto vendieron la propiedad? Sí, estaba confabulada con su esposo y le dice, mira, vienen entrando los que enterraron a tu esposo y te van a enterrar a ti. ¿Por qué permitiste que Satanás pusiera en tu corazón mentir al Espíritu de Dios? Y murieron. Ahora, tengo una pregunta. ¿Serán los únicos mentirosos dentro de la iglesia a lo largo de la historia? No. Pero Dios no cambia. ¿Será el único Usa y David que no consultamos la Escritura para saber qué Dios dice y hacemos como nos place y pensamos que Dios se debe agradar con lo que hacemos porque lo hacemos con buena intención y tú crees que Dios va a decir, ok, como no lo sabes, voy a pasarlo por alto? No, Él ha tenido misericordia. Él es misericordioso, pero Él no cambia. Él habla claramente y lo que Él dice se cumple. Si quieres evitar ofrecer delante del Señor fuego extraño, es decir, hacer cosas que tú piensas que agradan a Dios, pero realmente no es así, necesitas escuchar a Dios porque Él habla claramente a través de su palabra. Para evitar ofrecer fuego extraño, también en segundo lugar, se requiere reconocer cómo es Dios. Dios es santo. Dice el verso 3 de Levítico capítulo 10, que cuando ellos mueren, entonces, dice el versículo 3, entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor dijo. Nuevamente, se los había dicho. Esto es lo que el Señor dijo. Como santo seré tratado por los que se acercan a mí, en primer lugar. Segunda cosa, que la veremos enseguida, pero lo primero es, como santo seré tratado por los que se acercan a mí. Segunda, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Es necesario reconocer que Dios es santo. Si tú y yo nos acercamos a Dios, es necesario reconocer que Dios es santo. Moisés, ante el trágico pero justo juicio de Dios, se refiere a Aarón y a sus dos hijos restantes, que el Señor había advertido acerca de dos aspectos importantes, como mencioné. El primero, como santo seré tratado por los que se acercan a mí. Dios es santo. ¿Sabes qué significa esto? ¿Sabes una cosa? Este término de santo es tan general y tan aplicado constantemente desde que yo como católico, desde pequeño, que lo escuchas tantas veces que tienes un concepto, pero quizá no es el apropiado. Dios es santo. Cuando pensamos en que Dios es santo, ¿qué es lo que primero viene a nuestra mente? Que no peca, que es puro. Ahora, la santidad de Dios es más que solo eso. Es más que solo el aspecto moral. Es decir, que Dios es santo porque en Él no hay pecado. Ese es el aspecto moral. Pero cuando la Escritura nos enseña que Dios es santo, no es solo eso. No solo es el aspecto moral, sino que en toda su esencia Él es santo. La palabra santo básicamente se define con una palabra particular, apartado. Apartado. Algo santo es algo apartado y se aplica, a algo que es para Dios, se santifica para Dios, se aparta para Dios. Pero en la base de esa palabra que es apartado, implica entonces, cuando decimos que Él en esencia es santo, quiere decir que Él es distinto a nosotros. Él es distinto a nosotros. Dios no es como tú piensas. Dios no es como yo pienso. Es distinto. Nosotros solemos comparar las cosas con nosotros.
Si quiero saber si no estoy tan mal, si soy buena persona, veo a los malos. Y al ver a los malos, digo, soy buena persona. ¿Y cuál es el centro de comparación? Mi persona. Pero Dios dice que Él es distinto a nosotros. Es decir, aquello que no tiene comparación con otra cosa. Eso es lo santo. La santidad de Dios entonces es la muestra de qué tan diferente es Dios. Y se enfatiza en la Escritura, por eso siempre viene a nuestra mente el pecado y que Dios no tiene pecado, porque se enfatiza en el aspecto moral, en que Él no hace ni piensa nada malo. Pero ser santo es que Él es completamente diferente. Mira, aunque fuimos hechos en un principio a la imagen de Dios, algo que no es... Hay reglas que cumplen de derecha a izquierda o de ida y de vuelta, ¿no? Decimos que Dios nos creó a su imagen, por tanto tenemos o conservamos algo de la imagen de Dios. Pero en reversa no funciona. Tu imagen, tu persona, no es la imagen de Dios. Él es santo. Él no se parece a ti, aunque tú tienes aspectos parecidos a Él. Dios no es mi imagen. Nota lo que dice Isaías capítulo 40, verso 25. Para no ofrecer a Dios algo que es extraño a Él, que a Él no le agrada, necesito entender que Él es santo. Y mira lo que dice el 40:25. ¿A quién pues ustedes me harán semejante para que yo sea su igual? Dice el santo. ¿A qué me vas a comparar? Y si tú lees el capítulo 40 de Isaías, habla de una ironía. ¿Cuál es esa ironía? Irónicamente, Isaías habla y dice lo siguiente. Los que crean imágenes de adoración, dice, curiosamente, ellos toman el leño, tú puedes leer todo el capítulo 40 de Isaías, o toman la piedra o el oro y le dan forma, como ellos creen que es un dios o su dios, y dice, después de darle forma, ellos lo adoran. Lo irónico es, Él lo hizo, y después adora eso que Él hizo, dice Isaías. Entonces, dice Dios, el error es este, que queremos comparar al Dios que es incomparable con algo que nos parezca familiar. Y dice, ¿a qué me vas a comparar si yo soy el santo? Completamente distinto a lo que tú puedes imaginar. Dice el 26, ¿quieres darte cuenta que soy incomparable? Dice el 26, alcen a lo alto sus ojos. Vean quién ha creado estos astros. El que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no falta ni uno. Él hizo todas las cosas y dice, ¿a qué me vas a comparar? ¿Quién tiene mi poder? ¿Quién tiene mi carácter? Nadie. El hombre quiere reducir a Dios a su conveniencia al pensar, bueno, Dios debe entenderme y aceptarme tal cual soy. Mi padre me está escuchando en esta hora y lo digo con amor y respeto. Yo tuve un padre que tuvo problemas al no ser cristiano con el alcohol. ¿Y sabes? El concepto de una familia así de Dios es un Dios que recibe, tolera y que acepta esa clase de pecado. ¿Por qué? Porque intento reducir a Dios a mi conveniencia. Él tiene que entenderme y aceptarme tal cual soy. Ahora, ¿por qué piensas que Dios está obligado a hacer eso? ¿Bajo qué argumento en toda la Escritura Dios ha actuado de esa forma? El problema es que estamos en el posmodernismo, en el que todo es subjetivo, en el que yo soy mi propio Dios. En esa teología, ¿no? Le comentaba a mi hija porque hablábamos de qué vamos a comprar, si un perro o un gato. Estamos en un debate profundo en la casa para ver qué mascota vamos a tener. Y le decía yo, ¿sabías que hay una teología que se llama la teología del perro y del gato? ¿Qué es esto? El gato cree que es el rey. Y el gato cree que todos son sus siervos y que están para servirle. Y el gato va y hace muchos chistes para que tú le des lo que él quiere. Pero el perro
el perro entiende que tiene un amo y se somete a ese amo. Y la teología del gato es que el hombre piensa que es el centro del universo y que Dios tiene que admitirlo y hacer lo que Él quiera. Que tiene que amarlo, que tiene que responderle, que tiene que otorgarle lo que le pida. Porque entonces, en esa actitud, ¿quién es el siervo? Dios. Pero la teología del perro, llamada de esa forma, es cuando el hombre entiende que Él es el siervo y que Dios es el amo. Y que no merece nada de parte de Dios y que vive para su amo. Nota ahí en Isaías mismo, capítulo 55, versículo 7. Isaías 55, 7. Dice la Escritura: abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. ¿Pero qué debe hacer? Abandona tus pecados. Él no te va a recibir como sea si no vienes arrepentido. Yo vengo para que me des una vida placentera. No voy a abandonar esto. Esto es mío. Nadie me lo va a tocar. Mis pensamientos, mi religión, mis prácticas. No me lo toques. Solo bendíceme. No, vuélvete y yo te recibo. Porque Él es misericordioso. Y entonces dice el 8. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Soy santo. Ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor, como los cielos son más altos que la tierra. Nota esa diferencia. ¿Cuándo se tocan? Nunca. Así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Para que una persona pueda venir al Señor, tiene que entender que Él es santo, Él es incomparable. Yo no puedo pensar que Él debe aceptarme tal cual soy, convenientemente haciendo a un Dios a mi medida. Nadab y Abiú no consideraron que Dios solo acepta lo que Él demanda, no lo que Nadab y Abiú creyeron que era lo bueno darle. No consideraron, en pocas palabras, que Dios es santo. El Salmo 50, 16, por favor, un texto allí también. Salmo 50, 16. Dice la Escritura lo siguiente. 50, 16. Pero el impío se refiere al que es rebelde contra Dios, el que no cumple lo que Dios dice. Es el impío. Ahora, ¿cómo sé lo que Dios dice? Aquí está. Solo hay que leerlo y vamos a saberlo, ¿sí? Ahora, porque Dios ya no habla audiblemente. Ahora, dice ahí en Salmo 50, 16. Pero al impío Dios le dice: ¿qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? Esto me muestra algo. Que podemos haber personas que podemos incluso tomar este libro y hablar de este libro, pero dice el Señor: ¿pero por qué lo haces si en realidad eres un rebelde? Porque no haces lo que dice el libro. ¿Por qué tomas mis palabras en tus labios? Dice el texto. Dice el 17. No tienes derecho a hacerlo. ¿Por qué? Ve al 17. Porque tú aborreces la disciplina y a tus espaldas echas mis palabras. Oyes lo que Dios demanda de ti, que es tu vida. Y tú dices: está bien. Nuevamente, bendíceme. Luego dice: cuando ves al ladrón, te complaces con él. Sigue diciendo: con los adúlteros te asocias. Das rienda suelta a tu boca para el mal. Tu lengua trama engaño. Te sientas y hablas contra tu hermano. Al hijo de tu propia madre calumnias. Y le dice al impío: estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú. ¡Qué error!
Yo soy santo. Tú pensabas que yo estaba a favor, de acuerdo contigo, porque no te ha pasado nada. Porque te he bendecido, porque has tenido todo lo que necesitas. O porque simplemente, como dice aquí, he callado. No ha venido un juicio y dice, pues no estoy tan mal porque Dios me bendice. ¿Has oído ese argumento? Dios me bendice, entonces quiere decir que estás bien. Dice, no, tú pensabas que yo era como tú. Pensabas que me gustaban las mismas cosas que tú, pero luego dice, pero te reprenderé. Y delante de tus ojos expondré tus delitos. Hay algo que el hombre sabe y teme por naturaleza. Vendrá un juicio. Y en ese juicio estarás ante Dios y darás cuenta por tus pecados. Te reprenderé. Lo pondré delante de sus ojos. El problema es que en ese juicio ya no hay vuelta atrás. Será un juicio para ser puestos cada uno de los que estén en ese juicio en el lago que arde con fuego y azufre, dice la Escritura. ¿Quién es el hombre para determinar lo que a Dios le agrada? ¿Con qué derecho podemos decir que Él ve mis buenas intenciones y debe agradarse? Ahora, por eso el Señor dejó la Biblia. Este libro es llamada la revelación de Dios. Ese término revelación implica que esto es ininvestigable. Es decir, nadie podía haber investigado lo que aquí dice, sino que Dios se quiso dar a conocer. ¿Quieres saber el carácter y la voluntad de Dios? Es en este libro. Este libro no es los pensamientos de un hombre acerca de Dios. Este libro no es la investigación del hombre de quién es Dios. Este libro es Dios revelándose, porque si lo hubiéramos intentado investigar, simplemente sería imposible. Esa es la cualidad de revelación. Si Dios es tan distinto a nosotros, entonces, ¿qué podemos hacer para agradarle? Si Dios realmente es tan distinto que nosotros, entonces, ¿qué hago para agradarle? Mira, la respuesta es muy sencilla. No puedes hacer nada. Porque todo lo que tú y yo hagamos, todo lo que ofrezcamos, no puede satisfacer a un Dios que sus caminos son tan altos y sus pensamientos tan sublimes. La respuesta es, no hay nada que tú puedas ofrecer. No hay nada que yo pueda ofrecer. Yo no puedo, por mí mismo, cumplir las expectativas de ese Dios santo. Solo a través de una entrega personal a Cristo, el cual por medio de su sacrificio en la cruz te puede hacer acepto delante del único Dios santo, es la única manera en que puedes satisfacerle, pero no es por tu obra, es solamente si te entregas a Cristo. Nota lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 19. Hebreos habla de esto. ¿Cómo ser acepto ante un Dios santo? De hecho, Él es el único ser santo intrínsecamente. Hebreos capítulo 10, versículo 19, dice lo siguiente. Hablando el escritor a cristianos, porque vea el término que usa. Entonces, hermanos, gente que ya ha creído en Cristo y que le ha entregado su vida, dice lo siguiente. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. En el Antiguo Testamento, el lugar santísimo era una habitación separada por un velo, como mencioné hace un momento, como leíamos, a la cual nadie podía atravesar, y si atravesaba a alguien, moría. Solo el sumo sacerdote, una vez al año y bajo los requerimientos de Dios, podía cruzar ahí, porque ahí representaba la presencia de Dios. Utilizando ese ejemplo, le dice ahora el escritor de Hebreos a los creyentes, ahora tenemos confianza para entrar hasta el lugar santísimo. ¿Qué es esto? Ahora el Dios Santo nos ha aceptado. ¿Pero por qué? Dice el texto, por la sangre de Jesús. Debo aclarar, Jesucristo murió en la cruz. Pero tengo una pregunta. Entonces, ¿todos ya entran de manera aceptable delante de Dios Santo porque ya Cristo murió? Entonces, ¿ya todos entramos? Bueno, la Escritura enseña que no.
Porque la Escritura habla de multitudes que serán lanzadas en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, al lago que arde con fuego y azufre. Esto quiere decir que aunque Cristo murió, es necesario la fe en Jesucristo para que entonces Él otorgue lo que tú no puedes ganar por tus propias fuerzas. Y sigo leyendo. Tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, hablando figuradamente del velo del Antiguo Testamento, y dice, es decir, su carne que fue entregada para morir. 21. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que lo prometió. ¿De qué está hablando? Al momento de poner tu fe en Cristo, dice que Él te purifica, que Él te limpia y ahora tienes acceso a esa comunión con el Dios Santo. Solo a través de la sangre de Cristo. Y no solo podemos o tenemos comunión con Él, sino que además nos hace santos junto con Él. Ahí mismo en Hebreos 10, ve lo que dice el versículo 10. Una santidad que yo no puedo ni siquiera imaginar y alcanzar, dice el verso 10. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida una vez y para siempre. Ahora fíjate lo que dice el 14, ahí adelantito. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que han sido santificados. Creyentes del Evangelio, tenemos esta garantía. Cuando tú creíste en Cristo, abandonando tu vida pasada, arrepintiéndote de tus pecados, viniendo a Él, a una entrega, dice ahí que Él te ha santificado. Como Él es santo, Él te ha llamado santo a ti. Esto es algo que no podemos lograr por méritos propios. Venir a una iglesia, asistir y ser fiel por años, si tú quieres, no te va a hacer santo. Necesitas venir a Cristo. Pero algo sí te garantizo. Cuando vengas a Cristo genuinamente, desearás estar en una iglesia y aprender las Escrituras. Pero de manera inversa tampoco funciona. Tengo que detenerme acá. Pero quiero cerrar con esta llamado a los cristianos. El cristiano que ha sido santificado al poner su fe en Cristo, se le exige santidad. Este es un proceso permanente en nuestras vidas, lleno de determinaciones para vencer el pecado y la tentación, hasta llegar a la presencia del Señor. No me gano la santidad, Él me la otorga, pero me demanda ahora santidad. Ve lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, por favor, versículo 13. Si no quieres ofrecer fuego extraño, requieres entender que Él habla claramente y que Él es santo. Mira lo que dice Primera de Pedro 1:13. La próxima semana continuaremos en este punto, pero mira lo que dice. Por tanto, le escribe Pedro a los creyentes, y fíjate por qué. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Me gusta cómo está esta traducción. No se trata de ser intelectuales. Tenemos intelecto. No se trata de conocer muchas cosas. Hay que conocerlas. Tienes que poner el entendimiento para la acción. Se te demanda vida santa. Dice, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. ¿Recuerdan lo que pasó con Nadab y Abiud? La embriaguez lo hizo distraerse y no darse cuenta de lo que estaban haciendo de manera clara. Y estoy seguro que esto no aplica o no habla exclusivamente del vino. Hay muchas cosas que nos poseen. Trabajo, escuela, familia, placeres, modas, todas esas cosas. Dice la Escritura que Satanás trata de cegar el entendimiento.
Y nosotros necesitamos ser sobrios. ¿Qué quiere decir esto entonces? Aplicándolo a todas las áreas de mi vida. Que nada me controle al grado de que no me dé cuenta de lo que la Escritura está diciendo. Porque cuando tu pecado te controla, entonces vas a querer tergiversar lo que Dios dice y acomodarlo a tu conveniencia. Necesitamos ser sobrios. Dice el texto entonces, sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo cuando Él regrese. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Antes no sabíamos, pero ahora conoces la Escritura y la voluntad del Señor. No te conformes a esos deseos que antes tenías, sino así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Pues porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. ¿Y en dónde está ese texto? Levítico 27. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, entonces condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. ¿Cuál es el llamado del Señor? Santidad. Necesitas vivir no como antes vivías, no en lo que antes te complacía, no como antes que no conocías la Escritura y las demandas de Dios en su palabra, sino como aquel que te llamó es santo, tú tienes que ser santo todos los aspectos de tu vida. Pensamientos, actividades, planes, obras, expresiones, porque yo soy santo. Ofrecer fuego extraño es ofrecer aquello que yo pienso que con lo cual Dios debe estar satisfecho, pero vivo engañado. Requiero atender la palabra de Dios que es clara y entender que Dios es santo y que demanda santidad. Ese es el Dios de la Escritura y Él no cambia. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar, por favor. Bendito Señor, tú eres santo. Tu nombre es santo. Eres incomparable. Eres inalcanzable por nuestros propios medios. Estamos con las manos vacías y en bancarrota a causa del pecado. Dice tu palabra que no hay justo ni aun uno, que todos se desviaron y que aún se hicieron inútiles, que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice tu palabra que hemos heredado el pecado y que estamos presos en nuestros pecados. Pero tú sigues siendo santo. Gracias por tu Hijo Jesucristo, porque tú lo enviaste como sacrificio, para que nadie se jacte ante ti y diga y piense, yo he hecho buenas obras y me debes aceptar. No, la única obra aceptable es la de tu Hijo Jesucristo. Y todo aquel que dispuesto a abandonar su vida y reconocer que Cristo es su Señor y amo, viene arrepentido ante ti y tú le perdonas y le das vida eterna. Y entonces ahora somos aceptos delante de ti por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos has llamado a vivir en santidad, Señor. Te ruego, por favor, despierta a tu pueblo, Señor. Que veamos las cosas que son importantes para ti como importantes para nosotros. Que decidamos las cosas que tú dices en tu palabra como prioridades en nuestras vidas. Despierta a tu pueblo, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo para ser conducidos y dar pasos que te glorifiquen. Tú eres santo. Gracias por tu palabra, porque ahí nos has dejado todo lo que necesitamos saber y que tú nos demandas, mi Dios. Tú hablas en serio. Tú eres misericordioso y si no hemos sido consumidos como Nadab y Abiú, solo es por tu misericordia.
Gracias por el perdón en tu Hijo Jesucristo, porque entonces ya no hay pecado que temer. Todos han sido perdonados en aquellos que hemos creído. Gracias, te alabamos. Te ruego, Padre, que obres en cada corazón de los que han escuchado este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Con tu palabra el mundo afirmaste, Señor. Tu aliento de vida del polvo la humanidad formó. Despliegas tu nombre y gloria en toda la creación. Oh, Santo Dios, Santo Dios. Aun cuando el pecado tu creación corrompió, en tu fidelidad nos prometiste redención. Un plan soberano, tu gracia y justicia mostró. Oh, Santo Dios, Santo Dios. Siempre guardas tus palabras, siempre cumples tus promesas, por amor de tu nombre, santo nombre. Yahweh, poderoso, Dios eterno.